acumuladas. Y este tema de la huelga es así, trae un trasfondo histórico, básicamente desde inicio de los años 70. Es algo que viene gestándose desde los años 70, básicamente. Entonces, bueno, les quiero comenzar. A ver, ¿me permitiste compartir, verdad, René? Sí, yo creo que sí. Y bueno, yo creo que me va a gustar muchísimo, sé que todos ustedes están, la mayoría dentro del sector, me va a gustar mucho que en lugar de verlo como un webinar, lo podamos ver como una charla y que al final entre todos podamos enriquecer el asunto para echarle más luz y poder plantear juntos posibles escenarios para cada una de las áreas involucradas en esta huelga. ¿Qué les preparé en esta ocasión? Este es parte del contenido que tengo para ustedes, estos puntos, que es la huelga, hablando del sindicato. Sé que se pronuncia UAW, pero yo soy muy mexicana, así que voy a decir UAW, o si no, el sindicato. Y qué demandas tienen, cómo las justifican, es decir, por qué estar pidiendo lo que piden, y que detrás de eso obviamente va y uno puede prever cuánto tiempo pueden resistir y cuánto están dispuestos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque sus justificaciones en realidad son algo fuertes. ¿En qué vamos ahorita? Y sobre todo el tema importante, el impacto, cuánto más o menos se ha perdido, qué se ha perdido, no solo en Estados Unidos, sino a nosotros que nos compete también México, y lo dividí también en 3 rubros para agregar no solo a las empresas, sino también al concesionario, si va a haber algún impacto en inventarios de autos nuevos y en consumidores, porque yo creo que todos van a coincidir conmigo que sin importar si son peras o son manzanas, todo lo que suceda, al final siempre pagando el consumidor, siempre. Entonces las empresas siempre van a trasladar cualquier costo de lo que suceda al consumidor final. Entonces por eso quise agregarlo aquí un poco. Y también agregué por ahí algo llamándole el factor Biden, porque es histórico, es el primer presidente que se presenta en esto de la huelga que le llaman piquete, para ponerse del lado de una de las partes, cuando un presidente debe de ser neutral y debe de representar ambos intereses. Entonces es la primera vez que un presidente elige un bando, y eso pues obviamente también tiene un trasfondo político y la parte final de escenarios. Les quise poner esta frase porque creo que aquí es donde uno puede comenzar a ver la importancia o la intención que trae el sindicato detrás. Es decir, que es un golpe bastante fuerte que traían bien preparado y que lo dieron de forma muy, muy estratégica. Yo no creo que se haya dado de forma aleatoria o de forma rápida. Fein incluso es parte del nuevo liderazgo del sindicato. Entonces hay muchos cambios ahí y ciertas cosas por temas de corrupción al interior del sindicato habían hecho que no se pudiera, que no se trabajara en realidad por los intereses de los agremiados. Entonces, había ahí ya descontento, como dije, desde inicio de los años 70, y ya el nuevo liderazgo decide actuar de forma muy contundente como para enviar el mensaje. Yo creo que es un mensaje muy importante, no solo para ahora, sino para lo que viene, y que en la industria automotriz tiene una importancia mucho más allá de lo que vemos ahorita. ¿Por qué? Porque con la transición que hoy hay en el sector, en la industria, yendo hacia la electromovilidad, donde todo está cambiando, si los sindicatos siguen con determinada ferocidad a la hora de hacer demandas, sí se puede venir una crisis muy fuerte porque la industria entera está cambiando. Y bueno, hoy te voy a platicar algunos cambios de los que hay. Pero pues bueno, quise empezar con esta frase, yo creo que ya todos la leyeron, así que no hay necesidad de que la lea. A mí lo que me llama la atención es esto, de que por primera vez en nuestra historia atacaremos a los 3 grandes a la vez. Usualmente eso no sucede. Siempre vas y atacas primero a lo más pequeño como para dar una probadita de lo que podría suceder si no se alinean.
pero esta vez decidieron aceptar un golpe muy fuerte de primera instancia, ¿no? Yéndonos al tema de qué es la huelga, pues la huelga laboral no es otra cosa más que un paro determinado de actividades y que ahorita tenemos en curso, que arrancó el 15 de septiembre y que involucra a los trabajadores del sindicato UAW y a las tres mayores fabricantes de Estados Unidos, que son Ford, General Motors y Stellantis. Ya todos sabemos que la huelga empezó el 15 de septiembre. Esto nada más es como para ponerles en una sola imagen los puntos claves y que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, ¿por qué está ya la huelga? Porque inicialmente hubo una etapa de negociación inicial contractual antes de que se vencieran los contratos. El jueves 14 de septiembre a las 11:59 se vencían y ellos desde marzo estuvieron lanzando demandas iniciales que no fueron atendidas. Entonces estos son como los puntos claves. Al no llegar obviamente a un acuerdo, no pregunté yo si me escuchaban bien, yo espero que sí, porque no me puse los audífonos. Si hay algún fallo en el audio, aprovecho de una vez para que me digan y poderme poner audífonos. Te escuchas perfectamente, Nasa. Ah, bueno, perfecto. Entonces, lanzan este tema de las negociaciones iniciales y al no poder llegar a un acuerdo, entonces comienza esta huelga trilateral contra estos tres fabricantes que casualmente son los más grandes y se convierte así en algo histórico por el tamaño del golpe y del primer golpe. O sea, no del segundo, no del tercero, sino el primer golpe va medio mortal. Entonces, aquí les puse algunos puntos como clave, como les dije, acerca de las demandas hoy ya sobre la mesa. Los puntos claves, como les dije, que es algo histórico y esta es la mayor huelga de empleados en activo del país en 25 años. Ahorita ya hay, de cuando estaba preparando esto, ahorita ya hay 25,000 trabajadores en paro y a cada uno se le están dando $500 por semana. Ellos tienen un fondo para huelgas y entonces a cada trabajador se le están dando $500 por semana. Creo que hay alrededor de 850 millones de dólares en ese fondo y también eso es importante porque eso puede a ellos presionarlos para poder sostener o no la huelga y por cuánto tiempo. Y hay ahí otro punto también súper importante. A partir de la pandemia, yo creo que lo voy a repetir un poquito más adelante, a partir de la pandemia vimos una caída en temas económicos y a la hora de empezar la famosa reactivación económica, ¿qué sucede? Que todos empezamos otra vez a recontratar gente y empieza a haber mucha demanda de trabajadores. Al empezar a haber demanda de trabajadores, entonces comienza un tema de activismo laboral, porque dicen, oye, el mercado laboral está fuerte, están pidiendo mucha gente y hay mucha demanda, entonces pidamos, pidamos, pidamos. Y hay otras industrias que también están con algunas huelgas y que les ha resultado favorecido. Y esto en cierta manera pues sienta un precedente que este activismo laboral te da oportunidades para que lo que tú solicitas como trabajador te lo den. Un segundo, listo. Bueno, hablando del sindicato, y ahí nos vamos a ir un poquito a tema histórico para que puedan ver como esa línea de por qué está sucediendo lo que está sucediendo, ¿no? Y también qué podríamos esperar. Bueno, pues este sindicato, UAW, no solo representa industria automotriz, para que lo sepan, nosotros lo conocemos por eso, pero también está en el ámbito aeroespacial y temas de maquinaria agrícola dentro de Estados Unidos, pero también incluye Puerto Rico y Canadá. Y Canadá en cierto momento como que se despega un poco. El sindicato no es nada nuevo. Este se fundó en 1935 en Detroit y creció muy rápido desde su creación, o sea, al año siguiente, en el 36 hasta 1950, al organizarse rápidamente en una serie de huelgas. Y por ahí, obviamente, al iniciar, por ejemplo, Ford se tardó un rato en poder aceptar, se puso feroz el asunto, pero esa es otra historia. El asunto es que el impulso inicial, ojo, por ahí tuvo que ver mucho el tema del comunismo,
tenía muchos comunistas. Y a través de conocer, por ejemplo, la política del comunismo, uno puede ver realmente ciertas bases que dejaron en el sindicato. Entonces había muchos comunistas al inicio y estos tomaron puntos clave dentro del sindicato y entonces estaban controlando puestos clave. Y lo que pasó es que empezaron a crecer mucho y entonces estaban siendo muy feroces las huelgas, sobre todo con Ford, donde había mucha problemática, y al punto que se empieza a crear al interior una corriente de forma muy discreta anticomunista, y al interior del mismo sindicato empiezan a cobrar fuerza hasta que logran expulsarlos completamente, porque se dieron cuenta que así no iban a poder sostener el asunto y sostener el sindicato si siempre eran problemáticos, entonces tenían que aprender a ser disciplinados también, ¿no? ¿Y a qué me refiero cuando digo que de la década de 900, vaya, que desde los 70 es que empieza a gestarse lo que yo siento que fueron elementos claves para la huelga de hoy? Bueno, en el 73, muchos años antes de que yo naciera, de acuerdo a René, hubo un embargo petrolífero. Y esto lo que hizo, pues obviamente que hubiera aumento en los precios del combustible. Y entonces lo que pasó es que los fabricantes empezaron a perder participación de mercado frente a marcas extranjeras, sobre todo las japonesas. Todos los que estamos en la industria por ahí nos acordamos, y no hace sentido mencionarlo, cómo se dio la entrada de las marcas japonesas a Occidente, comenzando por Estados Unidos. Todos empezamos por ahí, todos nos acordamos de esa historia. Entonces, pues los fabricantes no podían obviamente competir porque estos fabricantes extranjeros, pues obviamente estaban poniendo mucho énfasis en la eficiencia de combustible. ¿Qué sucede? Que a partir de allí, de 1970, empieza a gestarse una serie de despidos y de reducciones salariales. ¿Y el sindicato qué hizo? Tuvo empatía y aguantó. Empezó a renunciar a muchos beneficios que había ganado, vaya, para sus trabajadores en décadas anteriores. Y ahí es donde yo siento que empieza todo el tema. Y entonces hay una disminución constante de miembros. ¿Por qué? Porque empiezas a perder beneficios y seguramente habrá gente que empieza a decir, bueno, es que el sindicato no sirve porque no está trabajando para mí. El tema es que después de ser muy importante y de crecer muy rápidamente con todo esto que les estaba comentando, empieza a perder afiliados. Una es por el desinterés de las personas, pero la otra, ojo, porque tiene mucho que ver con lo que sucede ahorita. Empieza ya los primeros o de forma incipiente el asunto de la automatización. ¿Y qué sucede? Se empiezan a automatizar cosas y obviamente esto impacta en el uso de mano de obra y también hay despidos y entonces esto también impacta en las afiliaciones al sindicato. Luego también otra cosita que se agrega es que empieza a haber traslado de fábricas, porque ahí es donde comienza el tema del Tratado de Libre Comercio inicial, y entonces empiezan a trasladar plantas a México, y eso también tiene un impacto en las plantillas de las marcas, y también tiene un impacto en las afiliaciones del sindicato, y el sindicato la fue guardando y la fue guardando. Entonces lo que pasó es que el sindicato empezó a ver cómo los números de sus miembros bajaban y bajaban y bajaban, y bajaron de forma muy dramática. Por ejemplo, en su época más fuerte, que era en 1979, ya superaba 1,5 millones de agremiados. Para el 2016 ya se había reducido casi 60%. Luego, para 2010 cayó a 390,000 miembros, es decir, de más de 1,5 millones cayó a 390,000 miembros, con el tema de la crisis que tuvimos en 2008 y 2010. Lo que hicieron General Motors, muchos se acordarán, y Chrysler, es que ellos solicitaron su reorganización y se apegaron a la ley de quiebras. Entonces esto hizo, otra vez pudieron despedir gente y se redujeron las plantillas con el mismo efecto para el sindicato. Y al 2023 ya hay solamente 146,000 agremiados, es decir, el 10% de lo que tenían casi para llegar a 1980.
Y como resumen, para poder pasar a continuarle con el tema, el sindicato tiene ahí un tema tiene ahí una dualidad medio extraña. Mientras que por un lado es reconocido por contribuir al repunte de la industria automotriz en el siglo XXI, por todas las exigencias que ha ido teniendo y que se justifica para ellos, pero la empresa no puede justificar porque lo va dejando, las empresas contra las que ellos demandan, por ejemplo, que son las marcas que tienen ellos sindicalizadas, las empresas van perdiendo competitividad contra las marcas extranjeras, sobre todo otra vez japonesas y asiáticas. Entonces, a su vez, de una forma paradójica, se le reconoce el impulso y el repunte a la industria, pero a través de la voracidad en las negociaciones, también se le corresponsabiliza de la crisis automotriz del 2008 y del 2010. Y eso también es un punto importante de por qué en los siguientes años, a partir del 2008 y 2010, en cierta manera ellos saben que son responsables y empiezan a dar más concesiones adicionales en reducción de salarios y demás, adicionales a los que ya traían. Entonces el tema era que daban un paso para adelante y dos pasos para atrás. Y en ocasiones dos adelante y uno para atrás a raíz de huelga tras huelga tras huelga. Empieza toda esta serie, como dije, de reducciones y de concesiones. Y otra vez en el 2008 y en el 2010, la debilidad del sector automotriz, otra vez el tema del costo del combustible fue un factor importante, porque esto se vinculaba a la crisis del petróleo. ¿Y qué hizo? Que hubiera todo un abandono. De esto sí nos acordaremos mucho porque muchos tal vez no tengamos tantos años en la industria y por ende no hemos puesto mucha atención. Empezó una desbandada de consumidores a alejarse de los grandes vehículos que producen estas marcas. ¿Y a dónde se iban? Fue cuando empezó todo este tema de las SUVs y que empezó la locura por las SUVs, porque eran vehículos más pequeños que consumían menos combustible. ¿Y qué pasó ahí? Las marcas americanas no podían competir, porque a pesar de que trataron de apurarse para sacar opciones, estas opciones realmente frente a los consumidores, en la percepción de ellos, eran de mala calidad, es decir, no competían específicamente contra los japoneses, no competían. Entonces, eso hacía que las marcas empezaran a perder dinero y obviamente a sentarse a negociar otra vez con el sindicato, porque no podían. Incluso hay por ahí datos de que estaban vendiendo las SUVs americanas $2,500 menos que las japonesas y ni así salían, o ni así podían competir, vaya, o igualar. Entonces, ¿qué sucede? Les pongo esta diapositiva que es la que sigue para que la vayamos viendo. En marzo del 2020, poquito antes de estas negociaciones, es donde ya el sindicato empieza a decir, hey, ya discutimos con los líderes de todas las automotrices, de los fabricantes. Y aparte, esa fue como el último tironcito donde ellos se pusieron como de modo y apoyaron con el tema de la pandemia. Ellos aceptaron cerrar fábricas de forma rotativa para combatir la pandemia del COVID y entonces tener turnos rotativos, pues de manera de ayudar a las marcas, pero ellos también iban perdiendo. ¿Qué pasa? Que empezamos a salir adelante, empezamos otra vez a reactivar y las marcas empiezan a registrar utilidades, enormes ganancias. Y es donde ellos ya empiezan a decir, oye, ya aguanté mucho, tengo desde el 70 concediendo, cediendo, y cuando ya se empieza a mejorar la cosa, tú no me ayudas a mí. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces aquí les puse como un histórico de los meses anteriores a la huelga, lo que sucede. En marzo, Fein, que es el presidente del sindicato, el director, realiza las primeras demandas. Y entonces ahí él pide un ajuste en algo que ellos llaman costo de vida y que tiene que ver con el tema de inflación, que ellos fueran protegidos contra esto, aumentos salariales perdidos en la crisis financiera
del 2007 y del 2008, y el tema del sistema salarial de 2 niveles, que no era otra cosa más que a los trabajadores nuevos se les iba a pagar menos que a los que ya tenían determinada antigüedad, como una forma de compensar y de equilibrar los costos laborales para la empresa. Como no lo pelaron, lo que sucedió es que en el mayo de este año ya se empezó por ahí a escuchar: si no negociamos y nos dan la parte que nos corresponde, porque ustedes ya están demostrando y registrando enormes utilidades y no nos dan la parte que nos toca, entonces nos vamos a ir a huelga, nos vamos a ir a huelga. Otra vez nadie lo peló y pasó un mes. El presidente por ahí, Fein, hay una video en internet, porque obviamente hoy toda la investigación se hace básicamente en internet y luego con algunas fuentes importantes dentro del sector. Hay un video por ahí de cómo él tira a la basura una propuesta inicial en evidente rechazo de que no iban a aceptar eso, menos de lo que ellos estaban solicitando. Y entonces, pues ya en julio comienzan las negociaciones contractuales oficiales del contrato, que se vencía el 14 de septiembre a las 11:59 de la noche. Como se sigue sin avanzar, al siguiente mes realizan una votación de huelga que tuvo una aprobación abrumadora, y entonces ahí es donde se dice, bueno, ya no son negociaciones, ya son demandas, y si no las cumplen, nos vamos a huelga a tal fecha. ¿Qué piden y cómo lo justifican? Estas son las 4 demandas básicas que están solicitando. Y la verdad, si las leemos, todos vamos a decir que son súper ambiciosas, y ellos también lo saben y ellos también lo aceptan, que se están yendo de la A a la Z, pero creo que es por 2 razones. Una, por el tema histórico que estamos hablando, que dicen, a ver, espérame, tengo un montón de años cediendo y cediendo y cediendo y cediendo y cediendo, o sea, para que tú subsistas y luego nuestros empleos subsistan, pero ya fue mucho, te toca y me tienes que permitir a mí repuntar al mismo grado que tú, porque somos iguales prácticamente. Esa es una. Y la otra es porque obviamente cuando tú vas a una negociación, tú siempre tienes que pedir más de lo que realmente vas a aceptar. O sea, tú tienes que ir con tu máximo y agrégale un poco más para que tú tengas un margen de negociar hacia abajo, y que si en la negociación no te va tan bien, te asegures que no te va a ir tan mal. Entonces, por eso es que las demandas son tan ambiciosas. ¿Y cómo las justifican? Comparte lo que hemos estado diciendo. En el tema de los aumentos, para que lo sepan muy claro, ellos piden un 46% de esta forma, 20% de forma inmediata, y luego irle aumentando 5% anual por 4 años, para que en su salario actual, de aquí a 4 años, hayan tenido un incremento del 46%. Y ellos dicen que las empresas todavía pueden obtener grandes ganancias a partir de eso, porque ellos traen por ahí aparte de lo que ellos se dieron en el pasado, se dieron mucho en temas de salarios. Entonces dicen, a ver, espérame, todo lo que tú te ahorraste estos años, no es o sea, la cantidad no llega y no se equilibra incluso con lo que hoy te estamos pidiendo y que te parece mucho. O sea, ya te ahorramos mucho más de lo que te estamos pidiendo cuando a nosotros nos tocó ceder. Y hablando de pensiones y ajustes por inflación, pues ellos lo que piden es eso, ¿no? Que les regresen pensiones que les quitaron, que les permitan un ajuste inflacionario para que cada que haya una inflación ellos puedan no perder poder adquisitivo. Y ¿qué dicen los fabricantes? Oye, espérame, es que si tú me pides esto, aumenta mi riesgo de bancarrota. ¿Por qué? Porque si hay una futura recesión, y para nosotros es muy peligroso el momento porque tenemos que transicionar hacia lo eléctrico,
si yo hoy te doy esto que me va a pegar mucho, cuando hay una recesión voy a tronar. Entonces, ellos esto no lo quieren regresar porque representa muchísimo más dinero. ¿Qué dicen especialistas? Que eso es un punto que ellos están dispuestos a ceder, que es una de las cosas que ellos están dispuestos a ceder, pero es como que lo que traen ahí de más a la hora de la negociación. ¿Qué piden por ahí con el tema de protección de empleo y prestaciones? Que las marcas lo que empezaron a hacer es que empezaron a hacer un uso de trabajadores temporales y como no tenían un límite, empezaron a contratar a muchos trabajadores temporales que no se sindicalizan y entonces les pagan mucho menos. Entonces eso es una brecha para ellos, es una laguna, vaya, que las marcas pueden utilizar y que a ellos les pega directamente porque es gente que igual no pueden afiliar porque son empleados temporales y que a la vez, al aceptar mucho menos salario, también los ponen en desventaja. Entonces, ellos dicen que pues, las empresas están haciendo un mal uso de esta laguna y ellos piden que se les devuelvan todas esas prestaciones y acordándose del asunto de la automatización famosa que empezó en los 70, dicen, oye, espérame, yo ya traigo mucha pérdida, ahora ayúdame con eso y regrésame prestaciones. Y la siguiente es súper importante porque yo creo que es de la que más les importa a ellos. Ojo, hemos estado escuchando mucho de electromovilidad y hemos estado escuchando mucho de los grandes beneficios de un auto eléctrico para el consumidor, pero nunca lo vemos del lado del fabricante. ¿A qué me refiero? Me han escuchado a mí decir en alguna conferencia que tenemos toda 137 años de historia automotriz y hemos construido toda una industria alrededor del motor de combustión. Y tú lo tienes aquí. Y si ahora lo quitas y pones un eléctrico, es una cosa completamente distinta. Y ahora tienes que reestructurar toda la industria para ahora servir a ese motor. ¿Y qué sucede? Que no solo es sustituir todo, sino también la forma de cómo hacerlo. Y una de las cosas que decimos de los autos eléctricos es que como tienen muchas menos piezas, pues entonces es mucho más sencillo porque el mantenimiento es mucho menor. Y a nosotros como consumidores eso nos da un gran beneficio porque vamos a tener un auto que va a tener más tiempo de vida y que en el mantenimiento es mucho más amable porque a mí como consumidor me va a costar menos. Ahora, al traspasarlo como beneficio a un fabricante, pues a la hora de que tú ensamblas el coche o que lo montas, como tienes menos piezas, entonces necesitas menos gente, menos mano de obra. ¿Cuánta? Alrededor del 30% menos. Entonces, si tú juntas que es menos trabajo y luego metes más automatización, ahí hay una pérdida de empleos y una pérdida de afiliaciones al sindicato. Y si toda la industria sí o sí va a cambiar, ahí está, yo siento que la preocupación más importante. ¿Por qué? Lo que ellos dicen es, oye, entonces transicióname a mí también de forma justa. ¿Qué es transicióname a mí como afiliado del sindicato de forma justa? Bueno, asegúrame que cuando ya no me vas a ocupar para ensamblar la cadena de tiempo, porque el coche eléctrico, por ejemplo, por usar un ejemplo, ya no utiliza cadena de tiempo, asegúrame que no me vas a despedir. Trasládame como empleado a una planta donde vayas a hacer los autos eléctricos, es decir, dame chamba ahí. O en las fábricas que vas a hacer para ensamblar baterías de auto eléctrico. Pero sucede algo bien padrísimo que también les preocupa. Los salarios de los salarios de los trabajadores en todas estas empresas conjuntas que van a estar atendiendo la electromovilidad, hoy no son objeto de estas negociaciones y también ganan mucho menos, es decir, sus salarios son menores por hacer ensamble de baterías de autos eléctricos que el ensamblaje que ellos hacen en la actualidad. Entonces yo siento que ahí es donde ese es el punto que más les preocupa porque ven el enorme peligro en esa transición. Espérame,
me voy a quedar sin trabajo, entonces quiero que me cambies, quiero que me respetes y me mandes a otro, pero aparte que me pagues lo mismo. Y ahí es donde yo no sé realmente cómo se pueda resolver, porque aparte, ¿qué dicen las marcas? Oye, al hacer la transición me cuesta mucho dinero, tengo que invertir demasiado, no voy a poder con eso. Del lado derecho, por no quedar como quiera, ahí les puse la justificación, parte de lo que estamos platicando, y pues dos cositas por ahí que no comenté fue el tema de, bueno, sí, el de las ganancias, y la otra es que obviamente se quejaron del incremento de sueldos de los CEOs principales, y que eso es normal porque el trabajo de un CEO es hacer que la empresa sea rentable, y conforme es rentable va a cobrar un proporcional, entonces era muy normal que los CEOs tuvieran un incremento, si hay incremento de utilidad, y esto obviamente para ellos fue una afrenta. Y una de las cositas locas también que han ido pidiendo, bueno, más bien, una parte con la que ellos justifican que sí hay dinero para darles todo lo que ellos están solicitando, y esto creo que todos lo vimos, a partir de la pandemia, los precios de los vehículos nuevos subieron enormemente, pero enormemente. No sé quién haya estado por ahí pendiente de los costos de los vehículos. Yo tenía que comprar uno para la oficina, y habíamos pensado incluso en uno de una marca japonesa, y vaya, subió alrededor de 30% en 2 años. O sea, un incremento importantísimo. Entonces ellos dicen, oye, estás vendiendo los coches mucho más caro, ahí traes aparte otro margen con el que puedes absorber nuestras demandas. ¿En qué vamos ahorita? Ahorita seguramente lo que estamos ya está por ahí sucediendo, los primeros, están saliendo comunicados ahorita y estará dando un mensaje FAME, que acordamos estar atentos en lo que sucedía. Sí, ya tengo información. Si quieres, ahorita terminando la información, la compartimos, Nasa. Ok, ahora, entonces me voy a brincar en qué vamos ahorita específicamente, porque creo que ahorita ya va a cambiar ciertas cosas. Nada más nos quedamos en el tema de que obviamente es la mayor huelga en el país en activo en 25 años. Y vamos a algunas notas breves porque también ya vi que son 10 para la una. Nasa, si Vale. quieres, te digo, porque hay algunos mensajes que se están dando en los medios, y sí me gustaría aclarar un poquito lo que sucedió estuve atento a la videoconferencia que dio por Facebook el líder sindical. Ojo, no anunció que se haya terminado la huelga. Él había amenazado con ampliar la huelga a otras 3 plantas ensambladoras que sí le darían en la torre, pero fuertísimo, y las pérdidas serían millonarias. Lo que anunció el día de hoy es que había importantes avances en materia de incluir a sus empleados del sindicato en la construcción de las baterías de los autos eléctricos, que él precisamente lo comentaba ahorita NASA. Entonces, lo que anunció fue que había decidido no ampliar la huelga hacia las otras plantas con las cuales había amenazado esta semana. Sin embargo, las huelgas actualmente se mantienen en las plantas de los más de 25,000 trabajadores que comentaba ya ahorita NASA que están en huelga. Entonces, esa huelga sigue adelante. El único anuncio, y aquí 3 elementos importantes que creo que hay que considerar en este anuncio. Número 1, la huelga no ha terminado. Número 2, lo único que se anunció fue que no se iba a ampliar a otras 3 plantas. Y número 3, que creo que es lo más positivo de todo, que ese anuncio se da gracias al avance que está viendo ya con las armadoras, lo que sí prevé que en un corto plazo pudiese terminarse la huelga. Y esa es la actualización. Adelante, Nasa. Ok, perfecto. Qué bueno. Eso es trabajo en equipo. Y también ustedes ayúdenos con cualquier cosa que tengan. Por eso dije que sea trabajo en equipo. Así enriquecemos entre todos. Bueno,
un poco de la pérdida o del impacto que ha tenido en Estados Unidos. Pues empezaron ya despidos en 5 plantas en 4 estados, incluso en una planta, en una fábrica que tienen en Kansas. También se han hecho anuncios ya de proveedores de la industria automotriz. Ellos ya están preveyendo despidos en más del 60% de las empresas que son parte de este rubro. Y luego también hay una asociación que se llama MEMA, que representa a los proveedores de la industria automotriz. Y ellos lanzaron un comunicado donde calculan que alrededor del 30% de las empresas del sector ya empezaron a realizar despidos directamente relacionados con el tema de la huelga. ¿Qué otra cosita por ahí ha pasado? A la hora de preguntarles a ellos o hacerles encuestas a estas empresas, el 70% de ellos temen que la huelga les afecte directamente a la viabilidad económica de sus propias empresas. Y hablando de dinero, al inicio se preveía una pérdida en Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, de entre 100 y 125 millones de dólares por semana, versus los 70 que pronosticaba México, que por ahí lo lanzó el INA esa cifra, por semana. Hasta el pasado lunes ya había cálculos de pérdidas de 4,000 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Y qué otra afectación traen en el tema de refacciones? Ya se empezó a alentar porque como la huelga ya afectó a centros logísticos, las refacciones para que generen dinero, que traen muy buen margen de utilidad allá y aquí alrededor del 30-40%, lo que depende es de la rapidez para que fluyan y para que lleguen y se entreguen y vaya, se puedan desplazar. Entonces ellos ya traen un montón de pérdida por el paro en estos centros logísticos. Y ya están ellos con una previsión en pérdidas para el consumidor final, porque ellos ya están empezando a hacer estimaciones de que los autos van a empezar a aumentar de costo dentro de su propio país. Y hablando de México, como les comenté, quise como dividirlo en 3. ¿Qué traemos aquí en México? Perdón. En México nos pasó lo que yo les comencé diciendo. No estábamos haciendo como estimaciones o no creímos que fuera a empezar y luego cuando empezó no creímos que fuera a durar tanto. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita ya está todo el tema tenso porque obviamente también hay cadenas de suministro que vienen de Estados Unidos a México y si ya hay una afectación en su producción y en el asunto logístico, también nos afecta a nosotros para luego hacer las autopartes que también les vamos a mandar o hacer lo que vamos a enviar para allá. Entonces, eso tiene repercusiones directitas en nuestro mercado, porque obviamente hay reducción de piezas. Y hablando de ingresos, en el tema de autopartes, al día de hoy, y estas cifras las confirmé justo antes de empezar, me comuniqué con gente buscando gente del INA, AMDA, AMIA, de las organizaciones más importantes que tenemos aquí para ver si hay algún cambio o alguna estimación nueva. Entonces estamos en los mismos números aquí en México, 280 millones de dólares en pérdida para la industria nacional de autopartes. Esta es una cifra que ellos lanzaron e igual sigue sin haber tanta preocupación porque esto solamente representa el 0.3% de las exportaciones. Y si consideramos que, por ejemplo, nos estamos todavía, o ya estamos prácticamente recuperados en el tema de refacciones a partir del famoso asunto de los semiconductores, para nosotros es muy importante porque las autopartes son como la joya de la corona para nosotros. Entonces, en empleos todavía no hay miedo a que se pierda nada de los 900,000 empleos directos que genera la industria de autopartes, pero no se está considerando todas las otras industrias secundarias que atienden a esta. Y vamos a terminar, se nos fue el tiempo,
con concesionarios, porque obviamente en México hay gente que dice, oye, nos va a impactar, van a aumentar más los coches de precio, ¿qué va a pasar? No va a haber inventarios, otra vez vamos a estar sin coches, justo cuando nos estábamos recuperando ya en inventarios. Pues no, no tenemos tanto conflicto en eso, porque hablando de concesionarios, no hay tanto problema porque solamente el 2.9% de las importaciones a México, es decir, de los autos que se venden en México, corresponden a los que están parados en Estados Unidos. Y eso en el mercado total da como un 11 y fracción por ciento. Entonces, no hay 11.4, mira, ahí está, de los vehículos importados para el mercado mexicano son procedentes de Estados Unidos. Entonces, no traemos, no hay estimaciones realmente de afectaciones directas al consumidor. ¿Qué sí creo que puede pasar? Obviamente, una afectación en precios si se llega a sostener, pero estamos esperando que no, ¿no? Entonces, ahorita los números van muy nuevos en venta de autos nuevos, ahí les puse la cifra, nada más como referencia. Y termino con el tema del factor Biden, que les puse, porque es importante agregar a Biden, por lo que comenté. Es la primera vez y es histórico que un presidente toma bando, y eso obviamente tiene un significado político, porque es un intento de él por mantener obviamente el apoyo de los sindicatos y de estados que se llaman péndulos ahorita que vienen las elecciones. ¿Por qué es importante Detroit? Porque está en Michigan. Y Michigan es muy importante porque, por ejemplo, Trump dijo que iba a ir a tener una reunión con el sindicato. Y a pesar de que Trump no es popular con el sindicato y que el sindicato no lo quiere mucho y que Trump se opone abiertamente a los coches eléctricos, que es lo que yo siento que es la amenaza más grande para el sindicato. Aún así, con todo eso, cuando Trump ganó, le ganó a Hillary Clinton, a pesar de todo eso que traía ya en común con el sindicato. Por eso Biden tuvo que moverse y que decir, tengo que ir. Entonces, brincó la objetividad y la neutralidad que debe tener de representar ambas partes y se puso ya abiertamente al lado del sindicato, que no es cosa menor, es el presidente de la nación. Entonces, con eso medio terminamos. Ya, voy a terminar con esto. Nos aventamos a hacer nuestra propia encuesta. 358 empresas mexicanas participaron. Esta es una encuesta que yo directamente hice con toda mi red, que es extraordinaria y que me apoya muchísimo. 358 empresas que pertenecen a estos rubros: fabricantes de autos, proveedores y servicio de transporte. En estas ubicaciones, estoy poniendo nada más de lo que llenaron. El 56% de las empresas de estas 358 presta servicios o suministran a empresas de Estados Unidos, y entonces ellos están siendo afectados directamente por la huelga. Contra el 30% que todavía no trae una afectación. Luego, cuando les preguntamos cómo ha afectado la huelga a sus relaciones comerciales con estas empresas en Estados Unidos, casi el 70% dijo que en disminución de demanda de lo que les compran. Me voy a ir a los máximos. Les preguntamos que si habían observado un impacto generalizado, o sea, general, ya no focalizado, sino generalizado en la industria automotriz debido a la huelga. La mayor parte dijo que todavía no lo veía, y nosotros les preguntamos cómo les había afectado a ellos en sus relaciones con estas empresas. Estos son los dos puntos más importantes en su cadena de suministro directa y en la disminución de las exportaciones de lo que ellos mandan a Estados Unidos. Y bueno, con eso terminamos, y yo pienso que los posibles escenarios tendrán que ser un poco a partir de lo que comentamos ahorita. Yo siento que para ellos van a seguir presionando más en el punto 4 de la demanda, y están dispuestos a ceder el asunto de las pensiones, e incluso parte de la exigencia del aumento salarial
por la certeza de que van a poder seguir teniendo empleo conforme avance la transición de los autos eléctricos. Eso es como que el escenario que puedo ver y no un incremento tanto en el precio de vehículos en México, pero sí creo que se tiene que resolver rápido porque a Estados Unidos sí le afecta mucho la última huelga que hubo. En solo un par de semanas, básicamente le aventó como una recesión de un trimestre a Estados Unidos. Entonces, con eso termino. Estas son algunas fuentes consultadas para esta semana que estuvimos buscando información, aparte de todos los medios habidos y por haber. Y bueno, pues un reconocimiento a los amigos de los clústeres y de todas estas organizaciones que nos ayudaron alimentando con información de la que tenían ellos. Bueno, con eso termino. Si tienen cualquier duda, ya saben, aquí tienen mi logo para que me escaneen. Muchísimas gracias, NASA. Vamos a empezar a las preguntas. Cualquier pregunta que tengan aquí para NASA, con todo gusto me la pueden mandar y yo se las hago llegar. Le mando un fuerte abrazo a mi buen amigo y compañero de Canieti, Alberto, nuestro vicepresidente nacional, Alberto Friedman. Te mando muchos saludos, excelente presentación. Y te pregunta si conoces los motivos por los cuales solamente se afectan directamente a General Motors, Ford y Stellantis, y por qué no a otros fabricantes asiáticos como puede ser Toyota o europeos, ¿no? No están sindicalizados. Es Y correcto. eso es una de las partes que las marcas alegan que están en desventaja, que no pueden ser competitivos, porque, por ejemplo, todas las marcas que van saliendo eléctricas, como Tesla, Rivian, no están sindicalizados. Las japonesas, la mayoría prácticamente tampoco, a pesar de que el sindicato se ha esforzado mucho por agremiarlos, no han podido. Y eso lo que hace es que haya un impacto directo en costos a la hora de ensamblar y de hacer vehículos muy importante, de alrededor del casi el 30%. Entonces, eso es básicamente la pregunta que están haciendo. Perfecto. Otra pregunta nos dice, ¿trae una huelga componentes económicos tales como baja de inventarios posteriores a la fuerte inyección de capital en la economía con la finalidad de amortiguar la posible recesión que se vislumbra en Estados Unidos? México ya trabajaba con inventarios y también las marcas. Todos estaban ya trabajando con inventarios a la baja y mucho a partir del tema de la pandemia. Ya venía dándose un asunto de baja de inventarios y si se fijan, muchas marcas empezaron a trabajar con sobrepedido de vehículos. Es decir, tú ya no era como hace 20 años que te ibas a comprar un coche y había de todos colores y sabores. Entonces, en una manera de ser más eficientes, de eficientar todo y de bajar costos, fue empezar ya a fabricar vehículos sobre pedido. ¿Qué hizo? Que los inventarios estén bajos. Entonces sí va a haber una bronca en ese sentido si continúa la huelga. Ok. Buenísimo, buenísimo. Sí, vamos a pasarle la presentación de NASA, que si puedes volver a poner tu QR, por favor, NASA, para que te puedan contactar. Les vamos a mandar, de hecho, grabamos también la presentación y les vamos a mandar por correo una vez que la tengamos ya en YouTube, junto con la presentación de NASA. Otro elemento importante también, que fue una de las cosas que a mí digo, me sorprendió, entre comillas, porque sabemos que ahorita todo es electoral en Estados Unidos como en México, la visita del presidente Biden, fue que esto le pega también directamente al gobierno, ¿no? Tener a 25,000 empleados sin recibir un ingreso significa también una cantidad de ingresos por impuestos a salarios bastante considerable para los gobiernos. Entonces ahí todo el mundo pierde, ¿no? Y creo que es un elemento también que a considerar, seguramente fuera de que el presidente Biden estuvo ahí visitándolos, seguramente mucha gente del gobierno está trabajando para lograr un acuerdo rápido, ¿no? Porque también les afecta a ellos en materia de ingresos y obviamente lo que comentaba NASA, que el aumento de los precios de los coches, menos inventarios, obviamente mayores costos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Aguascalientes. Les tenemos unas sorpresas muy padres. Vamos a tener aparte una degustaciones de vinos ahí en la expo. Y bueno, pues NASA es una de nuestras conferencistas, entonces se va a poner muy padre. Ahí nos vemos, nos va a dar mucho gusto saludarlos para allá. NASA, como siempre, encantado y aparte te ves guapísima. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Chao. Hasta luego.